fotosíntesis se libera oxígeno a la atmósfera. El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, uno de los principales gases de efecto invernadero, y en consecuencia podemos decir que esta capacidad que tienen los bosques de capturar grandes cantidades de dióxido de carbono atmosférico constituyen uno de los principales servicios ecosistémicos que prestan los bosques, dado que permiten reducir la concentración de este gas en la atmósfera. Cuando decimos que los bosques son sumideros de carbono, en realidad estamos diciendo que los bosques absorben más dióxido de carbono del que emiten. Esto siempre cuando los bosques se encuentren en un buen estado de conservación y cuando la degradación forestal sea la mínima posible. Se considera que el 80% del carbono superficial de la Tierra y el 40% del carbono subterráneo se encuentra en estos sistemas boscosos. Es así que el rol de los bosques en la captura de dióxido de carbono ha sido reconocido en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un documento que ha sido firmado por más de 70 países en el marco de la COP21, que es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La COP21 tuvo lugar hacia fines de 2015 en la ciudad de París, y en el marco de este acuerdo, como les decía, más de 190 países del mundo se comprometen o se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y hacer un esfuerzo adicional para que ese aumento de temperatura media del planeta no supere 1,5 grados. Para lograr este objetivo y en consecuencia poder luchar contra el cambio climático derivado de ese aumento en los gases de efecto invernadero, es necesario limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez maximizar el potencial de captura o de remoción de dióxido de carbono atmosférico. Los compromisos asumidos por los diferentes países en el marco del Acuerdo de París han quedado establecidos en lo que se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas, conocidas también como las NDC, por sus siglas en inglés, en las que cada país fija la meta que se propone alcanzar al año 2030 para lograr este objetivo de mantener el aumento de la temperatura en estos valores. Yendo a los bosques nativos de la República Argentina, estos ecosistemas están distribuidos en 7 regiones forestales. A los fines de esta charla nosotros nos vamos a centrar en la provincia fitogeográfica del Espinal, básicamente en la porción que corresponde a la provincia de Entre Ríos. La República Argentina presenta una superficie de bosques nativos aproximada de 53,6 millones de hectáreas. El área boscosa del país ha sufrido procesos de deforestación muy intensa en las últimas décadas, y eso está asociado directamente al avance de la actividad agropecuaria para la incorporación de estas áreas a ya sea praderas o a cultivos. En este gráfico estamos observando cuál ha sido la dinámica de la superficie deforestada en el país. Estamos representando hectáreas deforestadas en función del tiempo. El periodo considerado en esta gráfica va del año 1990 al año 2016. Como podemos observar en la gráfica, la superficie deforestada ha aumentado significativamente, y a partir del año 2008 se observa una disminución significativa, que esto en realidad obedece a 2 posibles causas que son por ahí un poco difíciles de esclarecer, en realidad cuál de las dos se debe esta disminución en la deforestación. Una es la sanción de la ley 26331 del año 2007, que es la ley sobre presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos,
pero conjuntamente, durante este periodo, donde se observa esa disminución de deforestación, se ha notado también una caída significativa en el precio de la soja, que constituye uno de los principales motores de la deforestación en el país. En este gráfico estamos viendo, producto del inventario de gases de efecto invernadero que presentó oportunamente el país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, esto es para el 2014, se observa que del total de emisiones producidas por el país al año, un 15,6% proviene del sector de bosques nativos. Y dentro de ese 15,6% de emisiones, la mayor parte, cerca de un 90%, se debe a emisiones provenientes de la deforestación. En el año 2014 se deforestaron 185.600 hectáreas de bosques nativos en el país, que realmente sigue siendo, a pesar de esta disminución que observamos aquí en el gráfico, sigue siendo, la verdad, una cifra alarmante de pérdida de bosques nativos. ¿Y por qué decimos que la deforestación genera emisiones? Como hoy les comentaba, cuando un bosque se encuentra en buen estado de conservación, actúa como sumidero de carbono, porque absorbe más dióxido de carbono de la atmósfera del que emite. En tanto que cuando esos bosques son talados, todo el carbono que ha sido almacenado en los bosques durante toda la vida son inmediatamente devueltos a la atmósfera en forma de dióxido de carbono por combustión y por descomposición. Por lo tanto, los bosques talados pasan de ser sumideros a emisores de dióxido de carbono. Ahí están las emisiones provenientes de la deforestación. Respecto a la contribución nacionalmente determinada que yo les comentaba, que son aquellos compromisos que asumen los diferentes países en el marco del Acuerdo de París, Argentina presenta su contribución nacionalmente determinada en el año 2016, en la COP22 que tuvo lugar en Marruecos. La meta que se fija Argentina en pos del logro del objetivo de mantener la temperatura media del planeta por debajo de los 2 grados de aumento respecto a los niveles preindustriales, Argentina se fija la meta de no exceder la emisión neta de 483 megatoneladas de dióxido de carbono al año 2030. Para alcanzar esta meta, Argentina define diferentes planes de acción sectoriales, que se llaman, y que están asociados directamente a los diferentes sectores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, Argentina establece planes de acción en el sector energía, en el sector residuos, en el sector transporte, en el sector industria, y también, por supuesto, tiene su plan de acción nacional referido al sector bosques nativos. Este plan de acción lleva por nombre Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático. Es un instrumento de política pública, una herramienta de gestión que tiene como objetivo reducir las emisiones de dióxido de carbono y maximizar las capturas de dióxido de carbono atmosférico a fines de lograr esta meta de no exceder esta emisión neta de este valor al año 2030. Este Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático ha sido elaborado y desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, principalmente en su Dirección de Cambio Climático, en forma conjunta con la Dirección Nacional de Bosques Nativos y también con el apoyo del programa ONU-RED, que es un programa colaborativo de las Naciones Unidas tendientes a reducir emisiones por deforestación y degradación forestal, de ahí la sigla de RED. Al respecto, y en el marco de este plan de acción específico del sector de bosques nativos, Argentina se establece una meta específica que se conoce como una meta incondicional, y es en la cual Argentina se propone que al año 2030 se deben evitar emisiones del orden de 27 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Es una meta específica a lograr
en el sector bosques nativos. ¿Cómo se va a lograr todo esto de reducir emisiones y de aumentar captura o remoción de dióxido de carbono atmosférico? A través del fortalecimiento de la gestión sostenible de los bosques nativos de la nación. A su vez, Argentina presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas lo que se conoce como nivel de referencia de emisiones forestales, que lo estamos viendo acá en forma gráfica. El nivel de referencia de emisiones forestales es un promedio histórico de emisiones provenientes del sector forestal, expresada en toneladas de dióxido de carbono, y que ha sido calculado como un promedio de 10 años, promedios de emisiones provenientes de la deforestación y degradación forestal. ¿Cuál es la utilidad y la aplicación de este nivel de referencia? Va a ser la línea base que va a ser tomada como referencia para evaluar el desempeño de la Argentina en la contribución al objetivo del Acuerdo de París y, por supuesto, en el logro de la meta que Argentina se ha fijado en su contribución nacionalmente determinada. Tanto el Plan de Acción Nacional como el nivel de referencia constituyen dos de los llamados pilares de red, que son dos de los componentes que requiere la Argentina para sumarse a este mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. A su vez, todas las líneas de acción que se propone realizar Argentina para disminuir las emisiones provenientes del sector bosques nativos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, contemplados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que son el ODS 13 de Acción por el Clima y el ODS 15 relacionado a vida de los ecosistemas terrestres. Yendo ahora a los bosques nativos del Espinal, que es lo que nos interesa desarrollar en esta charla, los bosques nativos del Espinal corresponden justamente, estamos viendo aquí en color marroncito lo que es la provincia fitogeográfica del Espinal. En el caso de nuestra provincia, está representada en el sector centro-norte de Entre Ríos lo que es el distrito del Ñandubay dentro de la provincia del Espinal. Lleva el nombre de distrito del Ñandubay porque justamente la especie dominante en nuestros bosques nativos es el Ñandubay, que es Prosopis affinis. Aquí estamos viendo un mapa con la distribución de los bosques nativos de la provincia, categorizados en áreas según su nivel su valor de conservación, de ahí las áreas de rojo, amarillo y verde. Y aquí simplemente este gráfico para mostrar las características ecológicas del área de bosques nativos. Acá podemos observar la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, representado en las barras celestes, y también podemos observar la dinámica de la temperatura media a lo largo del año. Los bosques nativos del distrito del Ñandubay, de la provincia del Espinal, que son los que tenemos representados acá en la provincia, presentan una gran heterogeneidad. Como estamos viendo acá en la foto, son dos montes característicos de nuestra provincia. En realidad, el monte que estamos viendo en la fotografía superior sería un monte más característico, dominado por Prosopis affinis, un monte que no supera los 6 metros de altura, en tanto que en la fotografía inferior estamos viendo un monte donde la especie dominante es el algarrobo negro, Prosopis nigra, y ya vemos que la fisonomía es totalmente diferente. Estamos hablando de bosques más altos que llegan hasta unos 10 metros de altura. Entonces, una característica de nuestros bosques nativos es la heterogeneidad, tanto florística como estructural, y que obedece tanto a condiciones ecológicas como también a la historia de uso y manejo al que han sido sometidos estos sistemas durante muchos años. Nuestros montes están destinados básicamente a la actividad ganadera de cría y recría bovina, en base al pastizal natural que se desarrolla en el estrato herbáceo de los montes. También puede ser utilizado para provisión de postes y de leña. Nuestros montes en la provincia han estado sujetos a cambio de uso de la tierra, básicamente asociado al avance de la frontera agropecuaria a partir de la deforestación, al igual que lo que habíamos visto respecto a la situación nacional de la República Argentina.
En un área representativa de bosques nativos de la provincia, en un trabajo que realizamos a escala de cuenca, determinamos para un periodo de 20 años, entre el año 1991 y 2011, que la pérdida de bosques nativos por deforestación, debido al avance de la frontera agropecuaria, resultó próxima al 1% anual. Es un valor altísimo, es decir, durante estos 20 años los bosques fueron perdiéndose a razón de 1% anual. Más años después, en 2014-2015, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha determinado para nuestra provincia tasas significativamente inferiores que rondan del orden de 0,15-0,16% de pérdida de superficie boscosa al año. Con los bosques, ¿qué pasa con los bosques remanentes? Es decir, los bosques que han quedado aún y que permanecen en el Espinal entrerriano. Muchos de ellos presentan síntomas severos de degradación, muchas veces evidenciado por la arbustización, el desarrollo excesivo del estrato arbustivo que reduce la accesibilidad al pastoreo, y gran parte de esta degradación de los bosques es producto de los manejos no planificados de los pastoreos principalmente. Las especies arbóreas dominantes del espinal son estas tres que vemos en la fotografía. Son tres especies de la familia Fabaceae o leguminosas. Prosopis affinis, el ñandubay, estamos viendo en la primera fotografía. Prosopis nigra, ya con un porte mayor que puede alcanzar los 10 metros de altura. Y aquí a la derecha estamos viendo Bachelia caven, el espinillo, que también es una especie característica de nuestros bosques nativos. Entre estas tres especies, en muchos de los bosques característicos de nuestra provincia, pueden alcanzar en conjunto un 90% de la densidad arbórea total de los bosques. Ahora bien, ¿cuánto dióxido de carbono se emite por deforestación? Dijimos que al deforestarse las áreas boscosas, todo el carbono que tenía almacenado el bosque es emitido, es devuelto en forma de dióxido de carbono a la atmósfera, pero a la hora de estimar cuánto dióxido de carbono va a ser emitido a la atmósfera por deforestación, es necesario entender lo que se conoce como factor de emisión. Los factores de emisión pueden ser definidos como coeficientes que nos indican las emisiones de dióxido de carbono expresadas en toneladas de dióxido de carbono equivalente que provoca una unidad de cambio. Es decir, dicho de otra forma, sería ¿cuánto dióxido de carbono se emite a la atmósfera expresada en toneladas por cada hectárea deforestada? Por supuesto que ese factor de emisión depende directamente de la cantidad promedio de carbono almacenado por hectárea en los bosques nativos. Es decir, depende de las reservas o depósitos de carbono. Con esto nos estamos dando cuenta que los factores de emisión están directamente relacionados a los tipos de bosques. En la fotografía que estamos viendo aquí, nos damos cuenta a simple vista que seguramente el carbono almacenado en todo lo que es el estrato arbóreo de este bosque nativo difiere significativamente del carbono que almacenará este otro tipo de bosque. Es decir, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que van a ser provocadas por cada hectárea deforestada depende directamente del tipo de bosque, es decir, de su composición florística, de su fisonomía, de su estado de degradación, es lo que va a estar afectando directamente la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Ahora, ¿dónde se encuentra el carbono en los ecosistemas boscosos? Tenemos diferentes compartimentos. Uno de ellos es la biomasa vegetal aérea, llamada también biomasa vegetal arriba del suelo. El suelo también constituye otro compartimento que almacena carbono. La biomasa subterránea, es decir, todo el sistema radical
de las especies vegetales, no solo arbóreas, sino también arbustivas y vegetales, forman parte de otro compartimento donde se almacena el carbono, y también en todo lo que es la hojarasca y madera muerta, también es otro reservorio de carbono dentro de los bosques. De todos estos compartimentos, la biomasa vegetal aérea y el suelo constituyen los compartimentos que representan cerca de un 90% del carbono total almacenado en los sistemas boscosos. Y cuando hablamos de biomasa vegetal aérea, está dado en un 95-97% por la biomasa arbórea. Es decir, que yo puedo realizar una buena estimación del carbono almacenado en los bosques teniendo en cuenta la biomasa arbórea. A su vez, una vez que yo conozco la biomasa arbórea de un bosque nativo, es posible estimar el carbono almacenado. Y esto es porque se considera que aproximadamente la mitad de la biomasa es carbono. Este valor de 50% sugerido por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, es un valor por defecto conocido como fracción de carbono, es como decir qué porcentaje de carbono tiene la biomasa vegetal. Si bien es un valor de aplicación general, hay muchas diferencias en este valor respecto a la especie de la que estoy hablando, al tipo de ciclo que presenta la especie. También es importante destacar la región a la que me estoy refiriendo cuando trabajo con este dato de fracción de carbono. Si bien no es mucha la variación en este valor, cuanto más cerca y cuanto más precisos sean los valores de fracción de carbono con los que yo trabaje, más precisa será mi estimación respecto al carbono que está almacenado en nuestros bosques. Dicho esto, estamos en condiciones de asegurar que la biomasa vegetal constituye el indicador por excelencia de la cantidad de carbono almacenado en los bosques. Conocer la biomasa vegetal permite estimar cuánto carbono almacenado tenemos en los bosques y también permite estimar cuánto dióxido de carbono fue capturado para lograr ese nivel de almacenamiento. Para poder estimar las reservas de carbono en forma precisa, es necesario contar con herramientas que me permitan estimar la biomasa vegetal y que esas herramientas deben ser locales, es decir, generadas para una determinada región forestal, para lograr mayor precisión en estas estimaciones. Yendo a los bosques nativos del Espinal de nuestra provincia, ¿cuánto carbono almacenan? Cuando nos hicimos esta pregunta nos dimos cuenta que en Entre Ríos no se disponía de herramientas de estimación de la biomasa arbórea. Es decir, se contaba con herramientas que habían sido desarrolladas, por ejemplo, para estimar la biomasa de Prosopis nigra, pero para otras regiones forestales, y el utilizar herramientas generadas para otras regiones forestales puede llevar a cometer sobreestimaciones o subestimaciones. Por lo tanto, era necesario generar estas herramientas para nuestros bosques, y es así como surge el proyecto PID-UNER, o sea, financiado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, Stock de carbono en especies arbóreas del espinal entrerriano. En este proyecto nos fijamos como objetivo estimar el stock de carbono, es decir, las reservas de carbono en las especies arbóreas de nuestros bosques nativos, a fin de valorar la importancia de estos sistemas boscosos en el secuestro de carbono, como servicio ecosistémico que permite reducir la concentración de dióxido de carbono y por ende disminuir de esta forma el efecto invernadero. Entonces, para conocer el stock de carbono almacenado en nuestros bosques y por lo tanto luego poder estimar las posibles emisiones de dióxido de carbono, debíamos desarrollar modelos que nos permitieran conocer la biomasa y también deberíamos desarrollar valores de fracciones de carbono específicas para las especies dominantes de nuestros bosques y para nuestra región en particular. Para estimar biomasa arbórea, podemos utilizar las siguientes herramientas.
modelos alométricos, que ya vamos a explicar qué son, y factores de expansión de la biomasa. Los modelos alométricos son funciones matemáticas obtenidas a partir del análisis de regresión entre datos de biomasa arbórea, es decir, que han sido obtenidos por método destructivo, y ver la regresión entre biomasa y las variables alométricas de sencilla medición. Este es un ejemplo de modelo alométrico, es una simple fórmula en la cual, conociendo el diámetro del fuste o del tronco a la altura del pecho, es decir, a 1,30 m de altura, yo puedo aplicar esta fórmula y conocer la biomasa total de un determinado individuo arbóreo. Ya vamos a ver más adelante cómo llegamos a este tipo de modelos. Entonces, los modelos alométricos son una de las herramientas con la que debíamos contar para hacer una estimación precisa de la biomasa y carbono almacenado en nuestros montes. Y otra de las herramientas son los conocidos como factores de expansión de la biomasa, que permiten estimar la biomasa total de un individuo arbóreo cuando conozco la biomasa del tronco o del fuste. Este tipo de herramientas es muy útil porque se puede calcular la biomasa a partir de datos con los que se cuentan en inventarios forestales. Ya vamos a explicar un poquito cómo es la aplicación de esta herramienta para estimar biomasa y por ende poder estimar carbono. La idea del factor de expansión, por ejemplo, en este caso estamos viendo un individuo de Ñandubay. Hasta la primera bifurcación importante se considera el fuste del árbol o el tronco. Si yo conozco la biomasa, es decir, cuánto pesa el fuste de este árbol, y yo conozco la biomasa total del individuo, haciendo el cociente entre la biomasa total del individuo y la biomasa del fuste, se determina el factor de expansión de la biomasa. Es decir, si un factor de expansión vale 2, significa que el fuste participa con la mitad de la biomasa total de ese individuo arbóreo. Entonces, debíamos generar y desarrollar este tipo de herramientas para nuestra región y para las especies arbóreas dominantes a fin de lograr estimaciones precisas de los depósitos de carbono. ¿Qué metodología aplicamos para llevar adelante este estudio? En primer lugar, en bosque nativo en pastoreo, destinado a cría y recría de ganado vacuno, se realizó un muestreo exploratorio cuyo objetivo fue conocer para las 3 especies dominantes, Prosopis affini, Prosopis nigra y Bachelia caven, cuál era la distribución de clases diamétricas, lo que se conoce como estructura diamétrica. Es decir, por ejemplo, para Prosopis affinis vimos que la mayor parte de los individuos del bosque nativo tenían diámetros comprendidos entre 10 y 15 centímetros. Esto era muy importante para definir qué tipo de muestreo íbamos a realizar para el desarrollo de las herramientas mencionadas. En función de estas estructuras diamétricas, se realizó un muestreo destructivo de baja intensidad en la cual se muestrearon 30 individuos para cada una de las especies arbóreas. Por ejemplo, para Prosopis affinis, el muestreo, esos 30 individuos que constituyen el tamaño de la muestra, fueron distribuidos en 5 clases diamétricas. Por supuesto, la cantidad de individuos muestreados para cada clase diamétrica estuvo directamente relacionado a la frecuencia con la que se presentaban esas clases diamétricas de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior. En cada uno de esos 30 individuos de cada especie, se midieron variables, las conocidas como variables dasométricas. Por ejemplo, se midió el diámetro del tronco a 15 centímetros desde la base, desde el ras del suelo, y a 30 centímetros de altura desde el suelo. También se midió el DAP, que es el diámetro a la altura del pecho, a 1,30 m de altura. Se midió la altura total del individuo y también otras variables, como por ejemplo la altura del fuste, considerada hasta la primera bifurcación, el diámetro de copa y su perpendicular, lo que nos permitió después calcular el área de la copa,
Una vez medidas las variables alométricas en cada uno de esos 30 individuos para cada especie, se procedió al apeo, es decir, al corte del individuo arbóreo y a la determinación de la biomasa a campo. Esa biomasa fue dividida en 3 grandes compartimentos o componentes estructurales. Por un lado, se pesó el fuste o el tronco del individuo arbóreo. Acá vemos en la foto cómo se está pesando a campo en una balanza de gancho. Otro de los compartimentos considerados a la hora de estimar la biomasa fue aquel compartimento integrado por todas las ramas mayores a 5 centímetros de diámetro. Y el tercer compartimento fue aquel que quedó determinado por las ramas menores a 5 centímetros, es decir, ramas pequeñas, y en esta fracción también fueron considerados las hojas de los individuos arbóreos, las inflorescencias y los frutos en el caso de que tuviera. Con estos datos de biomasa, se llenaron estas planillas en las cuales para cada individuo arbóreo fueron consignadas las distintas variables que yo les comentaba que fueron determinadas a campo y también los valores de biomasa registrados y divididos en estos 3 compartimentos. Con estos datos se pudo estimar la biomasa verde total por individuo. La biomasa verde total fue calculada como la sumatoria de la biomasa del fuste, la biomasa de las ramas grandes y la biomasa de las ramas pequeñas. Pero como estos datos de biomasa son de materia verde, era necesario conocer cuál era el porcentaje de materia seca. Para eso se tomaron alícuotas de cada uno de estos compartimentos estructurales. Por ejemplo, de los fustes se tomaron 4 alícuotas que eran rodajas tomadas a diferentes alturas. Para el compartimento de ramas mayores se tomaron 5 alícuotas considerando diferentes diámetros de rama, y para la sección formada por ramas pequeñas, hojas, flores y frutos se tomaron muestras de 250 gramos. Todas estas alícuotas fueron llevadas a estufa hasta peso constante, y una vez que se conoció el dato del porcentaje de materia seca, los valores de biomasa verde fueron afectados por el porcentaje de materia seca y fueron obtenidos así los datos de biomasa total para cada uno de los individuos arbóreos, como la sumatoria de los pesos secos correspondiente a cada uno de los compartimentos estructurales. Con estos datos de biomasa fueron calculados los factores de expansión de la biomasa que yo les comentaba anteriormente, que constituyen una herramienta para poder estimar biomasa. Estos fueron obtenidos como el cociente entre la biomasa total de los individuos y la biomasa de los fustes. Y finalmente se procedió al procesamiento de muestras. En realidad, estas alícuotas que fueron llevadas a estufa, luego fueron molidas, tamizadas, y fue determinado el contenido de carbono a través del método de combustión seca con un autoanalizador LECO, que es un método muy preciso que permite estimar si realmente la biomasa de nuestros árboles tenían un 50% de carbono o si esa fracción de carbono variaba para nuestros árboles y para nuestra región. Finalmente, con todos estos datos de biomasa y de variables medidas a campo, se calculó la correlación entre la biomasa aérea, ya sea total o por componentes, y las variables dasométricas. La idea de este análisis era ver justamente cuáles eran las variables dasométricas, es decir, diámetro a 15 centímetros, diámetro a 30, el DAP, la altura total del individuo, cuáles eran las variables que mejor explicaban la biomasa aérea total y por compartimiento de los individuos. Esa correlación fue considerada a la hora de desarrollar los modelos alométricos. Para el desarrollo de los modelos alométricos se trabajó en 2 partes. En primer lugar, se utilizaron modelos ya generados, o sea, modelos genéricos que son de frecuente utilización para especies leñosas perennes. Queríamos ver si realmente estos modelos se ajustaban también al caso de nuestras especies arbóreas y en nuestra región, y a su vez fueron construidos nuevos modelos
en los cuales se incluyeron aquellas variables alométricas que no estaban incluidas en estos modelos genéricos y en los cuales nosotros habíamos evidenciado una alta correlación con la biomasa de los árboles. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, y los modelos generados y ajustados fueron evaluados respecto a la bondad de ajuste, es decir, se utilizaron diferentes estadísticos como el R cuadrado ajustado, el error cuadrático medio y algunos otros criterios de información que nos permitieron decir cuáles de todas estas ecuaciones o funciones matemáticas mejor explicaban y permitían calcular con alta precisión la biomasa arbórea a partir de variables de medición sencilla. Recordemos que todo esto era necesario porque nosotros necesitábamos estimar biomasa para, a partir de ese dato, estimar cantidad de carbono almacenado. Acá la metodología que utilizamos para el desarrollo de estas herramientas que nos permitieran la estimación de las reservas de carbono. Ahora le dejo lugar a Silvia, que les va a explicar algunos de los resultados que obtuvimos como resultado de esta metodología aplicada. Bueno, continuando con el desarrollo de lo que fueron los resultados de la aplicación de esta metodología de trabajo del PID 2182, yo les voy a comentar un poco lo que se obtuvo y algunas aplicaciones justamente de esos resultados. Como les mencionaba Silvana, una de las primeras de los primeros objetivos que llegaron a estos resultados fue el hecho de verificar la existencia de correlación entre los valores de la biomasa aérea de los individuos arbóreos y las distintas variables que se habían registrado a campo y que identificaban a cada uno de los individuos. Esta verificación por una técnica estadística permitió justamente corroborar que la mayoría de las variables que habían sido registradas mantenían una alta correlación con la biomasa, no solo con la biomasa total, que es la que está señalada en el cuadro, sino también con la biomasa de los distintos compartimentos en que fue fraccionada la biomasa al realizar el pesaje de los individuos arbóreos. Por otro lado, se pudo llegar a los valores definitivos de los factores de expansión que fueron explicados recién, y de aquí podemos destacar que los valores obtenidos en cuanto a factores de expansión difieren y bastante de los valores que habitualmente se utilizan en los cálculos de los volúmenes en los montes forestales, es decir, en los bosques de producción de madera, donde se aplican habitualmente este tipo de herramientas para el cálculo. Esta diferencia que se observó en cuanto a los valores de factor de expansión generados a partir de las especies dominantes de nuestros bosques responden principalmente a que la fisonomía de estas especies, la morfología, no es muy similar a lo que sería una especie de producción forestal como puede ser un eucalipto, por ejemplo, porque el aporte que realiza el fuste, que es el que determina finalmente el factor de expansión, es completamente diferente. Inclusive el aporte del fuste al valor de biomasa total del individuo arbóreo en nuestras especies se pudo verificar que varía también con la clase diamétrica. Es decir, en ese cuadro que está, en ese gráfico que está en la parte inferior, las barras en color oscuro muestran el aporte de lo que es biomasa del fuste con respecto a la biomasa total, diferenciado por las distintas clases diamétricas en las especies. Ahí se puede ver que en los individuos más jóvenes el aporte del fuste va a ser diferente al que representa cuando se trata de individuos de diámetros mayores, es decir, de mayor edad. Por lo tanto, al obtener valores de factores de expansión específicos para las especies del espinal entrerriano e inclusive dentro de las diferentes clases diamétricas, estábamos sumando una alternativa de mucha más precisión
para lo que es el cálculo de biomasa, utilizando como herramienta la aplicación de los factores de expansión. Por otro lado, se llegó, como decía Silvana, a seleccionar modelos alométricos o ecuaciones para estimar biomasa a partir de las variables alométricas registradas, no solo para biomasa total, sino para los distintos compartimentos. En pantalla les estamos mostrando los modelos que fueron seleccionados específicamente para Ñandubay, tomándolo a modo de ejemplo, donde se puede ver que la integración de las distintas variables en las ecuaciones lograron ajustar con valores muy altos de los estadísticos modelos de predicción de la biomasa total y de los distintos compartimentos. En este caso, estamos mostrando lo que se refiere a Prosopis affinis, pero estas herramientas se generaron también para Prosopis nigra y para Bachelia y están siendo publicadas en revistas científicas de manera que están disponibles para su utilización aplicada específicamente a estas especies del espinal en Entre Ríos en particular. Con respecto justamente a estos modelos que se obtuvieron y siguiendo con el ejemplo de Prosopis affinis, podemos destacar que en general resultaron de alto ajuste y eso nos respalda a la hora de llegar a las predicciones de alta precisión. Y en particular se destacaron las variables diámetro a la altura del pecho, área de copa y altura para la estimación de la biomasa en el caso de Prosopis affinis. Se pudo también ajustar de esta manera para el resto de las especies. En el gráfico queremos mostrarles justamente el grado de ajuste que se pudo lograr entre los valores predichos por la aplicación de estas ecuaciones y los valores reales. Con esta línea se puede identificar que el grado de ajuste es muy alto. Por lo tanto, cuando hacemos una estimación de biomasa aplicando estos modelos, estamos seguros que estamos haciendo una estimación precisa. En el caso de Prosopis affinis, como les decía recién, si bien tanto el diámetro a la altura del pecho como el área de copa y la altura resultaron variables de alta precisión a la hora de estimar biomasa, nuestra sugerencia es siempre utilizar aquella ecuación en la cual se integra una variable de sencilla medición. Y en ese caso particular, el diámetro a la altura del pecho es la variable que más frecuentemente se registra en todo relevamiento de estrato arbóreo. Por lo tanto, sugerimos utilizar aquella ecuación que la incluye para darle mayor practicidad a la aplicación de estas herramientas. En particular, para Prosopis affinis, si contamos con la medición del diámetro a la altura del pecho, podemos estimar la biomasa total de un individuo de esta especie aplicando esa ecuación sencilla que vemos al pie de la pantalla. Lo mismo para el resto de las especies, contamos con modelos adecuados a las variables de sencilla medición. Como les comentaba Silvana, en el proceso de procesamiento de la información de este proyecto se hizo el ajuste para verificar si modelos que habían sido originados en otras regiones del país, también para Prosopis nigra, estaban adaptados para estimar biomasa en nuestra región. Y eso es lo que se compara en este gráfico. Los puntos que están como círculos negros rellenos son los valores de biomasa estimados por el modelo de predicción generado en nuestro proyecto. Y los otros iconos corresponden a modelos generados en otras regiones, en particular en el distrito de Algarrobo, que pertenece también a la provincia del Espinal, y en la provincia fitogeográfica chaqueña, es decir, en regiones ecológicamente similares a la nuestra. Lo que podemos ver en el gráfico es que los puntos que representan a la estimación originada por el modelo de nuestro proyecto logra un ajuste mayor
que la generada por los otros modelos, confirmando una vez más la necesidad de contar con herramientas locales para realizar estimaciones precisas de la biomasa total que finalmente nos permitirá calcular la reserva de carbono de los bosques del espinal. En cuanto a la fracción de carbono, como otra de los resultados provenientes del procesamiento de la información de este proyecto, se llegó a determinar, nuevamente tomamos a Prosopis affinis como ejemplo para contarles los resultados, se llegó a determinar específicamente la fracción de carbono correspondiente a cada una de las clases diamétricas y a cada una de las fracciones de la biomasa analizada. Es decir, que se cuenta con numerosa y detallada información respecto a este aspecto de la información. Prosopis affinis en particular arrojó estos valores de fracción de carbono para las fracciones de biomasa de mayor aporte a la biomasa total. Teniendo en cuenta justamente cuánto representa el fuste y las ramas grandes y el resto de las fracciones a la biomasa total, se llegó a estimar un promedio ponderado de fracción de carbono para contar con un único valor para la especie. En particular, para Prosopis affinis, la fracción de carbono determinada fue de 0,472, que es lo mismo que decir que el 47,2% del tejido vegetal de Prosopis affinis es carbono almacenado. Asimismo, en el caso de Bachelia caven, la fracción determinada fue de 0,478 y en el caso de Prosopis nigra, 0,48. Con esto lo que corroboramos también es que los valores de fracción de carbono no son idénticos al que sugiere el IPCC, como les comentaba al principio Silvana, de 0,5 como valor por defecto o valor general. Si bien está cerca de ese valor, contamos actualmente con la posibilidad de hacer un cálculo mucho más afinado y evitar la sobreestimación que significaría aplicar una fracción de 0,5 para estas especies y en esta condición de bosque. Con estas herramientas ya determinadas, estábamos en condiciones de hacernos una nueva pregunta, que era la de decir cuál es la reserva de carbono en un bosque del espinal entrerriano en valores concretos. Y para ello hicimos una aplicación de estas herramientas justamente a escala de lote, analizando la reserva de carbono de varios bosques del espinal. ¿Eso qué implicó? Implica la necesidad de hacer un primer relevamiento del estrato arbóreo a campo, a partir del cual podamos contar con datos que resultan imprescindibles para llegar a este cálculo. En particular, necesitamos conocer la densidad total de individuos arbóreos que presenta el bosque, es decir, el valor de individuos arbóreos por hectárea. Dentro de ese valor total, discriminar cuántos pertenecen a cada una de las especies que se identifiquen, con lo cual estaríamos hablando de las densidades relativas que presenta el lote de bosque. Sobre esos individuos se realiza la medición de las variables alométricas que requieren justamente los modelos que han sido generados y que sabemos que nos van a permitir estimar la biomasa. Como hoy mencionamos, por ejemplo, el diámetro a la altura del pecho, o el diámetro a 30 centímetros, o la altura del individuo, de acuerdo al modelo que deseamos aplicar, es la variable que es necesario registrar acá. Y el otro de los datos que debemos tener también es la composición de esa densidad de acuerdo a clases diamétricas. Teniendo esos datos y aplicando los modelos alométricos que recién les estábamos mostrando, podemos realizar las estimaciones que nos van a arrojar como resultado la biomasa individual, la biomasa por especie, porque sabemos cuántos individuos de cada especie hay en el lote de monte y por lo tanto podemos extrapolar y transformar en un valor de peso, y finalmente con la sumatoria de las biomasas de las distintas especies en la hectárea
llegar a contar con un dato de biomasa total por hectárea para ese lote de bosque nativo. También sabemos que contamos, como recién mencionamos, con el factor que nos permite llevar ese valor de biomasa a valor de carbono por especie y por hectárea. Es decir, que aplicando estas herramientas sobre los datos iniciales de relevamiento del estrato arbóreo, estamos en condiciones de llegar a determinar cuál es la reserva de carbono por hectárea que puede presentar un lote de bosque en el Espinal entrerriano. Los bosques específicamente que tomamos nosotros como objeto de nuestro análisis son algunos de los que les mostramos aquí en pantalla. Fíjense que un bosque con una densidad por hectárea de 386 individuos nos llevó a un cálculo de reserva de carbono de 27,5 toneladas por hectárea. Un bosque de 490 individuos se presentó con una reserva de 63,5 toneladas de carbono por hectárea. Un bosque de 620 individuos en la hectárea, una reserva de 37,3 toneladas de carbono, y finalmente para un bosque de 650 individuos por hectárea se estimó una reserva de 51,1 toneladas de carbono por hectárea. Como podrán ver, la correlación no es directa entre la densidad y el almacenamiento de carbono que puede presentar el bosque. Y eso se explica fundamentalmente por lo que venimos hablando desde el principio, la heterogeneidad que los bosques del Espinal presentan en cuanto a su composición específica y a su composición de clases diamétricas. Dependiendo de cuál sea la configuración o la estructura diamétrica de los bosques y de cuál sea la densidad relativa de las especies que se presenten, será la contribución que cada una haga a esta reserva final de carbono. Por eso es que esta heterogeneidad nos exige, y reforzamos una vez más, la necesidad de realizar cálculos con la máxima precisión posible. En estas imágenes les mostramos que las diferentes configuraciones nos permitieron obtener valores muy variables de stock de carbono almacenado en los distintos bosques del Espinal entrerriano. No solamente nos quedamos con el valor de reserva en un momento puntual, sino que nos planteamos la posibilidad de calcular cuál es la tasa de captura anual de carbono en un bosque del Espinal, es decir, cuánto carbono está en condiciones de tomar de la atmósfera un bosque durante un año. Como dijimos desde el principio, la toma de carbono desde la atmósfera implica su asimilación a nivel de los tejidos vegetales. Es decir, que cuánto carbono va a aumentar en stock un bosque de un año al año siguiente, todo lo que pueda incrementar de biomasa en un año. ¿Y cómo hacemos para calcular el incremento de biomasa de un individuo arbóreo en un año? Necesitamos tener el dato del diámetro que va a tener ese individuo dentro de un año para poder volver a aplicar nuestros modelos de estimación. Para eso contamos con otra herramienta que también fue generada para nuestra zona, que es el incremento diamétrico anual por especie y por clase diamétrica. Es decir, que aplicando estos valores estamos en condiciones de establecer cuál va a ser el diámetro de un individuo arbóreo dentro de un año de acuerdo a la especie a la que pertenezca y de acuerdo a la clase diamétrica en la que se encuentra. Teniendo el diámetro incrementado en un año y volviendo a aplicar la misma mecánica de cálculo que antes explicamos utilizando los modelos alométricos, podemos generar el valor estimado de biomasa para dentro de un año y aplicando la fracción de carbono correspondiente, tener idea de cuál fue la captura de carbono que hizo ese monte durante ese periodo anual. Sobre los mismos montes que les estábamos hablando al principio como ejemplo, se pudo calcular valores de tasa anual que fueron entre 0,53 para el monte más denso de 650 individuos por hectárea hasta 0,95.
Fíjense que las tasas más altas se dieron en estos montes, en el de 386 individuos por hectárea y en el de 490. ¿En qué estuvo la explicación de esto? En que justamente la tasa de captura está influenciada directamente por la edad de los individuos que están formando parte de ese bosque, ya que aquellos que tienen menor edad son los que tienen mayor incremento anual de dieta. Y ahora sí, les dejo para que Silvana les explique la posibilidad de hacer estos cálculos por otro método y algunas consideraciones más con respecto a los resultados de nuestro proyecto. ¿Se está viendo ahí? Por ahora no, Silvana. No. ¿No? ¿Algún problema hay? Ahora sí, perfecto. ¿Ahora sí? Bueno. Bueno, lo que les explicaba Silvia fue la estimación de biomasa y de carbono trabajando a escala de lote, para lo cual adquiere relevancia la aplicación de modelos alométricos. Ahora yo les voy a comentar muy rapidito una estimación que se hizo a escala regional. Aquí estamos viendo, este es el mapa de los bosques de Entre Ríos y en este caso estamos viendo la información que ha llevado adelante y que ha obtenido, que se ha obtenido en el marco del primer inventario nacional de bosques nativos correspondiente al distrito del Ñandubay de la provincia del Espinal. Para este caso, se utilizaron para esta estimación, como yo les comentaba, datos derivados del primer inventario nacional de bosques nativos. En este inventario podemos observar, no sé si se alcanza a ver, datos de área basal para las diferentes especies, altura, promedios de las diferentes especies, también datos de volumen total. Utilizando esta información del inventario y utilizando también la información relacionada con la densidad de madera de cada una de las especies y aplicando los factores de expansión de biomasa que obtuvimos para las 3 especies dominantes del espinal, que les comentábamos que era de suma importancia generar valores locales, porque nuestras especies nada tienen que ver en su fisonomía respecto a las especies para las cuales han sido generados los valores de frecuente utilización a nivel mundial para especies arbóreas. Aplicando toda esta información, pudimos realizar una estimación que llegamos al valor de 102 toneladas de materia seca por hectárea. Aplicando los valores de fracción de carbono, fracción ponderada de carbono para las diferentes especies, pudimos también obtener un valor próximo de 48 toneladas de carbono por hectárea para los bosques del espinal entrerriano. Es solamente para que ustedes vean otra forma de estimación de la biomasa cuando esta estimación se hace utilizando la información aportada de los inventarios forestales. En este caso se puso en valor la información del inventario nacional y aplicándose las herramientas de factores de expansión generados en el marco de este proyecto, pudimos hacer una estimación y fíjense que los valores están dentro de los márgenes de los valores que fueron estimados a escala de lote. Podemos considerar entonces, conociendo cuánto carbono está almacenado en los bosques, estamos en condiciones de dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto dióxido de carbono se emite por deforestación en los bosques del espinal?
Analizando la información que les presentaba Silvia, vimos que para el caso de 4 montes de características diferentes, densidades diferentes, composición florística diferente, composición de estructura de edades diferentes, teníamos estos valores de almacenamiento de carbono expresados en toneladas de carbono por hectárea. Si a estos valores de reserva de carbono los multiplicamos por 3,67, que es el coeficiente estequiométrico que me permite transformar estos valores a dióxido de carbono, podríamos afirmar que si se deforesta 1 hectárea de cada uno de estos bosques, las emisiones generadas de dióxido de carbono a la atmósfera serían estos valores que tenemos aquí. Aquí estamos viendo perfectamente cómo las emisiones provocadas por la deforestación de 1 hectárea de montes de diferentes características son totalmente diferentes. Por ejemplo, si desmontamos 1 hectárea, 33 toneladas de dióxido de carbono. Estos valores que estamos viendo encerrados en el recuadro rojo hacen referencia a los factores de emisión que yo les comentaba a principios de la presentación, que habíamos visto que justamente los factores de emisión dependían directamente del tipo de bosque que estuviera siendo deforestado. Si tenemos en cuenta además que cada uno de estos bosques capturan esta cantidad de carbono por hectárea por año, al eliminar 1 hectárea de estos bosques, estaríamos privándonos de esa capacidad de remoción o de captura de dióxido de carbono atmosférico. Es decir, la deforestación produce, por un lado, emisiones de dióxido de carbono y por otro, produce la pérdida de la capacidad de captura de estos ecosistemas. Podemos concluir entonces que al deforestar 1 hectárea en el Espinal Entrerriano, estamos emitiendo en promedio 165 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Y a la vez estamos perdiendo una capacidad de captura en promedio de 0,75 toneladas de carbono por año. Cuando hablamos de las emisiones de dióxido de carbono producidas por deforestación, cabe destacar que estas estimaciones han sido consideradas teniendo en cuenta solamente la biomasa aérea, es decir, biomasa arriba del suelo, y bajo el supuesto de que toda la biomasa deforestada es transformada a dióxido de carbono por combustión y descomposición. Tengamos en cuenta además que el suelo constituye otro de los grandes reservorios de carbono. A modo ilustrativo, se han determinado algunos valores próximos a las 60 toneladas de carbono almacenado en el suelo de nuestros bosques nativos. Por lo tanto, es otro compartimento también que es necesario considerar. Sin embargo, a los fines de analizar las emisiones por deforestación, es muy importante las emisiones que provienen del dióxido de carbono liberado por la biomasa aérea arbórea. También cabe destacar, y viéndolos desde el otro lado, estas posibles emisiones, las emisiones que se generarían por cada hectárea deforestada en estos diferentes tipos de bosques, también pueden ser emisiones evitadas en caso de que no se realizara la deforestación. Dicho de otra forma, conservar 1 hectárea de bosque nativo me permite evitar o significa evitar emisiones de esta magnitud de dióxido de carbono a la atmósfera. Se habla mucho de lo que es deforestación cero. Deforestación cero justamente significa terminar con la conversión de áreas boscosas a otros usos, y esto significa justamente emisiones evitadas de dióxido de carbono con el consiguiente beneficio respecto a la reducción
del efecto invernadero debido a esta alta concentración de dióxido de carbono. Es decir, evitar la deforestación evita emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Con todo esto estamos en condiciones de dar unas breves consideraciones finales para ir terminando con esta presentación. Si realizamos un análisis comparativo de las reservas de carbono que tenemos en nuestros bosques nativos del espinal entrerriano, y que dijimos en promedio son del orden de las 45 toneladas de carbono por hectárea, si la comparamos con otras regiones forestales, que vemos aquí en pantalla, podemos observar que nuestros montes almacenan una cantidad de carbono similar a la que almacenan los bosques de la provincia chaqueña, y esto es lógico, dado que la provincia del Espinal presenta mayor similitud con la provincia chaqueña respecto al resto de las regiones forestales. Como vemos aquí, la selva misionera constituye uno de los biomas que mayor carbono almacenado tienen por hectárea. Los bosques andinos patagónicos son los que se llevan el primer puesto, y también la selva tucumana boliviana, que presenta almacenes de carbono próximos a las 86 toneladas por hectárea. También podemos afirmar, para que quede bien clarito, al deforestar una hectárea de bosques nativos del espinal entrerriano, estamos liberando a la atmósfera emisiones del orden de 165 toneladas de dióxido de carbono, y esto resulta equivalente a lo que emiten en un año, en promedio, 35 argentinos. Hay estimaciones realizadas en el año 2018 que para la Argentina se considera que durante ese año las emisiones de dióxido de carbono per cápita fueron del orden de 4,7 toneladas. Haciendo esta comparación, estamos en condiciones de decir que al deforestar una hectárea de bosques nativos, estamos emitiendo la misma cantidad que emiten 35 argentinos en un año. Y a la vez, más allá de que estamos emitiendo dióxido de carbono y en consecuencia aumentando la concentración de este gas de efecto invernadero en la atmósfera, estamos dejando de capturar dióxido de carbono a una tasa de 2,75 toneladas por año. Con estos datos podemos concluir que, dado el rol de los bosques nativos de la región del Espinal en la captura de carbono atmosférico, la conservación y gestión sostenible de estos bosques constituyen estrategias de acción que contribuyen al logro de la meta argentina establecida en su contribución nacionalmente determinada de no exceder al año 2030 un nivel de emisiones de 483 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, con esto damos por terminada nuestra presentación. Esperemos que haya sido clara, que se haya entendido, y bueno, quedamos abiertos a preguntas que ustedes consideren necesarias o alguna aclaración. Bueno, muchas gracias, la verdad que buenísima la charla, súper interesante, es una temática que está en boca de todos hoy, ¿no? Y hay algunas preguntas. Omar Plevich pregunta, ¿son bosques de estructura regular? ¿Y qué variación de área basal en metros cuadrados por hectárea muestran? Bueno, los bosques son muy heterogéneos, muy heterogéneos. Nosotros tenemos las publicaciones y por ahí interesa, si te interesa te podemos acercar estos trabajos como para ver más detalle. Las variaciones de área basal también son muy importantes, son significativas, o sea, justamente los datos que mostramos de reserva de carbono por hectárea evidencian esta gran heterogeneidad que presentan nuestros montes. Cuando hicimos los análisis de determinación de carbono por hectárea, cabe destacar que estamos considerando individuos desde los 5 centímetros de diámetro. Eso también es importante aclarar, porque la mayor parte de los trabajos que
tienden a estimar biomasa y carbono, por ahí se parte de individuos de 10 centímetros de diámetro, pero nosotros incorporamos también la clase diamétrica de 5 a 10. Pero bueno, la heterogeneidad, y esto quedó evidenciado en la gran variabilidad de datos de solamente cuatro montes que tomamos, y al respecto, teniendo en cuenta también la amplia variabilidad, es que actualmente tenemos en ejecución otro proyecto de investigación financiado por la UNER, donde la idea es muestrear un total de 100 montes en todo lo que es la cuenca del Feliciano, justamente para tratar de captar las diferentes fisonomías y composiciones florísticas de los bosques. La idea en este proyecto es guiarnos por las fisonomías establecidas en el marco del Inventario Nacional, que son la clasificación de tierras forestales. Para el caso de Entre Ríos están clasificadas en lo que es ñandubay espinillo con otras especies, y también ñandubay tipo parque. Para captar toda esta variabilidad estamos en pleno proceso, nos agarró la pandemia, no pudimos arrancar con el muestreo, pero justamente la idea es tratar de captar la mayor variabilidad posible. Hay varias... Ajá. Dale, Ana Paula. No, hay varias preguntas, pero justo que vos lo mencionás, ¿podrían decir dónde están publicados los artículos para quien desee leerlos? Sí, bueno, la idea es, por ahí se los podemos pasar, porque decirlo, o sea, uno es el que mostró Silvia en pantalla, es en la revista Griambi, que es una revista brasilera. En esa revista están publicados los modelos alométricos para ñandubay. En la revista de la UBA, que es Agronomía y Ambiente, están publicados los trabajos sobre modelos alométricos para Prosopis nigra. En la revista Quebracho, que es de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, está aceptado, sale la publicación en febrero, los modelos de Bachelia Cabel. Y también tenemos aceptado un trabajo en revista Fave de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, sobre todo lo que es tasas de captura y almacenamiento en diferentes tipos de bosque. No tenemos problema por ahí de enviarle las publicaciones. Si vos nos pasás una dirección de mail, las podemos compartir de esta forma. Si les parece, me las envían, y como todos los asistentes nos solicitaron, ya tienen el mail de la cátedra, nosotros podemos distribuir desde ahí a quien les interese, al mismo mail donde solicitaron el enlace, que soliciten la publicación, y se las vamos a enviar. Perfecto, ningún problema. Sí, ningún problema. Bueno, te sigo leyendo porque hay un montón de preguntas. Omar Plevich pregunta si están, y yo también tengo algo al respecto de eso, si están realizando balances entre los gases de efecto invernadero emitidos por ganadería en esos montes y la fijación de los árboles. No estamos realizando ese tipo de estudios, pero la verdad que son de gran importancia, resultan de gran importancia, y sería una buena línea de investigación a implementar. Claro, yo te iba a preguntar porque, o sea, también hay pocas estimaciones en lo que hay valores, modelos que hizo el IPCC. En una charla que estuvimos en el Congreso de Pastizales que se realizó en La Rioja, una investigadora brasilera decía que estaban muy por encima de la realidad de esos valores de emisión, que hay que considerar un montón de cuestiones, bueno, ya sabemos, raza, alimentación, la condición del pastizal en este caso, que determinaría un poco la calidad y la cantidad de fermentación, ¿no? Pero hay valores promedio de fermentación entérica más excretas de más o menos un 0,5 toneladas de carbono por hectárea por año. Y así, haciendo un balance muy rápido y muy rústico, ¿no? Porque le faltan un montón de componentes, estaríamos en condiciones de decir que nuestros bosques son capaces de captar el carbono que emite la ganadería, ¿o no? Por supuesto, es uno de los servicios que prestan los sistemas silvopastoriles. Yo creo que es un tema muy interesante para estudiar, y para una futura línea de investigación es muy interesante, la verdad que sí, y más teniendo en cuenta que nuestros montes son destinados a la actividad ganadera.
Claro, porque viste que en su momento el IPCC dijo que los bosques nativos estaban en cierto equilibrio de Sí. captura de carbono y como que no estarían captando lo que emitía la ganadería y era mejor realizar forestaciones exóticas. Y bueno, Sería, creo que estos trabajos están sí, empezando a demostrar que no. que no es así. No, sí, sí, eso es sumamente interesante, la verdad que sí, es muy interesante para tener en cuenta. Bueno, Florencia Branchuk dice buenas noches, excelente trabajo. Consulto, ¿por qué no se tuvieron en cuenta en las ecuaciones alométricas las variables de altura total y densidad básica de madera? Silvia, ¿querés Y responder? bueno, Si no, en realidad la altura total también fue considerada dentro de la integración y la construcción de modelos. Como les decíamos en un principio, se seleccionaron numerosos modelos de buen ajuste, de excelente ajuste, de acuerdo a lo que los estadísticos de prueba indicaron, con las distintas variables que evidenciaron correlación, entre ellas la altura. Si bien nosotros pudimos ver que el ajuste era bueno en muchas de las variables, lo que hicimos en esta presentación es sugerirles la utilización de aquellas que son frecuentemente medidas en cualquier relevamiento, pero no para nada excluimos a las otras que forman parte de los modelos que fueron construidos y que fueron también verificados con un alto nivel de ajuste. En nuestro caso trabajamos con variables de sencilla medición que permitan en un relevamiento del estrato arbóreo registrar rápidamente la información para llegar con información rápida y sencilla a estimaciones muy precisas. en el caso de la altura, ha quedado en las tres especies, como les decía Silvia, la altura quedó incorporada dentro de los modelos de mejor ajuste. Pero, por ejemplo, para Ñandubay, el mejor modelo incluyó el área de copa, el diámetro basal y la altura total. Como les decía Silvia, siempre se apunta a modelos que sean más prácticos, lo que no quita que yo pueda ir al campo para aplicar ese mejor modelo y tomarme el trabajo de realizar las tres determinaciones. Y otra cosa, la altura, por ahí no es muy precisa la determinación de altura, por lo menos en nuestros montes, es mucho más precisa la determinación de diámetros. Con una forcípula se toman datos de alta precisión de diámetro. La altura por ahí es más complicada, incluso los organismos internacionales forestales sostienen y coinciden en que por ahí la determinación de altura adolece por ahí de menor precisión respecto a otras variables. Pero por supuesto que queda incluida en los mejores modelos la altura. Sin embargo, los modelos de simples, como les comentaba Silvia, basados en diámetro a la altura del pecho o diámetro basal, que también son importantes para nuestras especies, dado que muchas veces bifurcan por debajo del 1,30 m, y también significa tener un buen modelo para aplicar en esos casos. La bondad de ajuste de esos modelos simples fueron excelentes también. Entonces, por ahí hay que equilibrar un poquito el esfuerzo de muestreo con la precisión. Es por eso que, como decía Silvia, recomendamos o sugerimos la utilización de los modelos que son más prácticos. No Y sé si para el había... caso, sí, No, dale, Ana Paula. no, para el caso de los que bifurcan bien a ras del suelo, ¿qué recomiendan? ¿Querés contestar, Silvia? Sí, hay una de las variables que nosotros utilizamos como registro es el diámetro a 15. Yo creo que encontrar tan a ras del suelo, sí, no te digo que no vas a encontrar, sí, hay muchos. Por ahí es En finito, general, es más común. en general el diámetro a 15 o diámetro basal podría resultar como la herramienta más útil en ese caso, digamos, para solucionar esa cuestión de la bifurcación que es muy frecuente en las especies estas que son las especies dominantes del espinal y donde la mayoría presenta bifurcación antes de el 1,50 m, por ejemplo, en lo que son los árboles adultos, por supuesto. Pero sí, el diámetro basal sería como la alternativa. Y por ahí también hasta se puede considerarlo como árboles hermanos. En algunos estudios que hemos desarrollado nosotros en bosques, se pueden considerar árboles hermanos y tomarlo como árboles individuales en el caso de que estuvieran bifurcados desde el suelo.
Pero bueno, hay distintas alternativas, eso quedan en las publicaciones, si les interesa lo pueden ver, que hay modelos y que todos presentan alta precisión y buena bondad de ajuste. Claro, acá por ejemplo el espinillo es el más común de ver, que por ahí, ¿viste? Y sobre todo en esos lotes que vienen de desmonte y que hubo agricultura y empezaron a aparecer, por ahí tienen ese problema. Phil pregunta, ¿se ha hecho alguna medición directa de absorción de dióxido de carbono de las especies que no sea un cálculo matemático? Nosotros, claro. Digamos, lo que nosotros hicimos fue directamente un análisis de tejidos vegetales. Digamos que es ya el carbono fijado en el tejido vegetal. Ese es el dato que nosotros hemos... Pero creo que la pregunta se refiere a mediciones de tasa de captura que no sean en forma indirecta a través de las tasas de captura. No lo hemos hecho nosotros. Lo que tenemos previsto, porque como producto del método destructivo que tuvimos que aplicar y que tenemos 30 individuos muestreados, o sea que tuvimos que apearlos, nos guardamos rodajas de cada uno, rodajas basales, o sea, tenemos 90 rodajas basales y estamos en el trámite necesario para enviarlas para hacer análisis dendrocronológicos, porque la idea es, si nosotros sabemos la cantidad de carbono que tiene almacenado un individuo arbóreo y podemos saber la edad de ese individuo, podemos hacer un cálculo muy preciso de la cantidad de carbono que ha capturado y fijado por año. Pero mediciones directas así de absorción de carbono no lo hemos hecho nosotros. Bien. Florencia Abranchuk también pregunta, ¿el factor de emisión 3.67 es genérico para todo tipo de bosque? Sí, porque surge de la composición de la molécula de dióxido de carbono. Bien. Maximiliano Conner pregunta cuál fue la intensidad de muestreo y qué error probable consideraron. La intensidad de muestreo, tenemos 30 individuos arbóreos. Convengamos que el método destructivo, o sea, nosotros tuvimos que presentar notas solicitando permiso a la Dirección de Bosques Nativos de la provincia en su momento, allá por el año 2016. Si bien estaban permitidos la destrucción o la eliminación de individuos arbóreos con fines de investigación, nosotros tuvimos que esperar la autorización de la Dirección de Bosques Nativos para realizar este muestreo. Por lo tanto, es un muestreo que se considera de baja intensidad. Estamos hablando de 30 individuos, es decir, tenemos 30 puntos por especie para el desarrollo de modelos alométricos. Sin embargo, nosotros tenemos dentro del grupo una persona, un consultor que es colombiano, que es especialista en el desarrollo de modelos alométricos y considera que es apropiado ese nivel de tamaño de muestra para el desarrollo de modelos alométricos. Bien. Bueno, por ahora no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien más quiere aprovechar y hacer consultas. Están pidiendo que sí que nos envíen los artículos, así que si les parece, nosotros nos hacemos cargo de la distribución. Para el que les interesa nos lo solicita y nos comprometemos a enviárselo. Perfecto, ningún problema. Bueno, si no hay otra pregunta, yo les quería agradecer especialmente la predisposición y que se hayan sumado a esta propuesta, un poco para aflojar la pandemia y todo lo que conlleva esta cuarentena. Así que gracias, chicas. Excelente el trabajo, la verdad. Bueno, agradecemos también nosotros, a vos, Ana, y al resto de la cátedra de producción agrosilvopastoril y a los integrantes del centro de estudiantes. Y les recordamos también que, bueno, nuestro equipo de trabajo, si la pandemia lo permite, está continuando con este tipo de investigaciones, como les decía Silvana, en un nuevo proyecto, del cual forma parte también otros docentes de la facultad, que son el ingeniero Rosenberger, el ingeniero Sus.
un docente, perdón, investigador también del INTA Paraná, que es el ingeniero Marcelo Wilson. Me estoy olvidando seguro de algunos otros integrantes, y que bueno, es un equipo que se viene formando en esta línea de investigación de hace bastante tiempo, y que bueno, tenemos la intención de profundizar en estas líneas y en otras más que se puedan ir agregando a partir de la demanda de información que vaya surgiendo. Sí, así que bueno, muchas gracias también, ha sido un gusto para nosotros participar. Gracias Ana Paula, gracias Centro de Estudiantes, y bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta o cualquier vía mail, nos podemos seguir comunicando, así que, y nos comprometemos a enviar los artículos. Bueno, buenísimo. ¿Quieren dejar un mail para los que les quieran hacer consultas específicas? Sí, yo acá te digo, te comparto si puedo. ¿Lo querés escribir en el chat? A ver si puedo, si comparto acá los tengo. No sé si están viendo. Sí, ahí sí. Ahí están los mails.